Silencio. Es lo único que hay aquí. Donde sea que estoy. Aún todo está en negro, ya que sé que mis ojos siguen cerrados. Mi cuerpo ni siquiera responde. Parecía como si estuviera en un estado vegetal. Pero no es así. Aún puedo oler mi propia sangre, escurriendo de mi boca. Es algo desagradable, como si estuviera podrido. Quizás sea eso. Poco a poco arrastré mi brazo por el áspero y disparejo suelo de concreto. Apoyé las manos con fuerza y empecé a impulsarme lentamente hasta levantarme, como si fuera un cadáver salido de la tumba. Incliné mi cuerpo hacia atrás, moviendo a la vez mis piernas hacia adelante. Con un impulso veloz di un pequeño salto y con eso ahora estaba de pie una vez más. Me tomé con paciencia y lentitud abrir mis propios ojos para contemplar en dónde estaba. Y como ya era obvio, seguía estando en mi infierno, Nevada. El cielo de un rojo carmesí como la sangre, adornando los horizontes negros que los rodeaban en cada dirección. Qué extraño que solo hubiera una estrella, aunque pensándolo de forma irónica, nunca me gustó el calor ni los brillantes destellos que salían disparados de todas partes. Molestaban mis ojos y al final de improviso terminé con este fastidio. Continué explorando con la mirada, pero ahora bajo mis pies, observando el suelo en donde me encontraba, y no vi nada inusual hasta ese momento. Por lo que simplemente era mejor caminar un rato para encontrar alguna edificación. Con cada paso que daba, podía escuchar el sonido de mis huesos traquear, como si fueran viejos engranajes que amenazaban con desarmarse pronto. Como también la brisa que chocaba contra mi rostro, en especial contra mi desnuda mandíbula expuesta de carne aún sangrante junto al frío metal de mi quijada improvisada. Se supone que esto debería de dolerme, pero creo que hace bastante tiempo perdí aquella noción. Ya ni siquiera puedo recordar lo que se siente. Una puñalada o un disparo. Olvidé completamente el dolor de eso. Independientemente de eso, no sé cuánto más tendré que continuar caminando. Debo de llevar al menos una hora y no he divisado nada, solamente el suelo. Finalmente, encontré algo interesante. Una gran roca flotando sin rumbo aparente. Y claro, sería lógico si esa roca estuviera en el espacio. Pero cierto payaso hijo de puta alteró la gravedad de esta zona para molestarme. Quisiera pensar en lo que estoy viendo ahora, después de seguir aquella roca por simple curiosidad, sea o no una ilusión. Es como si la geometría se hubiera ido al sabático y el mundo se fragmentara en pedazos. Cuando miro por encima del borde, solo pude ver un vacío repleto de oscuridad. No necesito ser inteligente como para intuir que la acción de caer hacia el abismo sería la peor cosa que podría hacer ahora. Por el momento, lo único que me preocupa es cómo llegar al otro lado de la isla flotante. Precisamente ahí es donde hay un gran edificio, casi en escombros. Lo más probable es que haya sido un lanzamisiles. Como sea, debo de ingeniar algo para cruzar a ese lado. Estuve pensando varios minutos. Empiezo a estresarme. Esperar jamás ha sido mi punto fuerte. Pero en esta situación, ¿qué hago? Eran los pensamientos que recorrían la mente de aquel ser conocido como Hank. Ya casi llego. Debo de seguir manejando la precisión de mis dedos para evitar que se rompa la roca. Realicé un balanceo rápido para tirarme justo en contra del suelo y no caer al abismo. Al menos ya estoy aquí, del otro lado. Comencé a acercarme a la estructura en ruinas. Entré por una de las ventanas rotas del lugar y no había nada. Todo estaba vacío, como si alguien se hubiera asegurado de no dejar rastro. Aunque esto es nuevo, una especie de palanca en el piso, incrustada de forma peculiar, ya que las grietas a su alrededor la hacían resaltar bastante. Realmente no hay más que pueda hacer por acá. Sería interesante ver qué pueda ocurrir, incluso hasta yo me aburro de mi propio sarcasmo. Pero al momento, Hank había caído en contra del suelo, como si un puñetazo invisible lo hubiese golpeado justo en la espalda.
Ahora, el hombre se encontraba dentro de las instalaciones, y el responsable de los golpes fueron los agentes, los cuales lo estaban esperando. Rápidamente, Hank había sprintado en contra del idiota que intentó apuntarle a la cabeza. Había escuchado el primer cartucho salir directo hacia su cara, pero el asesino se puso en cuclillas antes de tomar un impulso embistiendo al sujeto en contra del suelo. Este había golpeado primero sus costillas, quebrándoselas casi al instante. Luego de eso, agarró su rostro con fuerza y lo levantó hacia su altura. El hombre hizo una última embestida y arrojó el cuerpo en contra del agente con la pistola, ocasionando que su cuello se rompiera por el impacto. Hank tomó el fusil y disparó 3 veces hacia los 2 últimos agentes. Honestamente, siempre resulta tan fácil acabarlos. El hombre continuó avanzando hacia la puerta metálica blanca, a unos centímetros de él. Cuando esta finalmente se abrió, el muchacho entró rodando, agachado y listo para acabar con los siguientes. Pero grato fue saber que no se encontraba ni siquiera una simple mosca en la sala de la oficina. Y oficina se quedaba algo corto, ya que el lugar era bastante grande. Hank se debatía mentalmente si regresar, ya que no había visto ninguna otra salida por aquella habitación. Pero antes de que pudiera pensar en algo, la puerta salió disparada en contra de él. Pero el hombre rápidamente utilizó su arma para cubrirse del impacto. Pero la puerta, al ser tan pesada, colisionó contra la pared, y Hank estuvo en medio. Este incluso pudo sentir como su columna se hundió algunos centímetros en el concreto de la pared. Inmediatamente, el hombre había tirado su arma, ya que ésta se había destruido. Quería ver quién carajos fue el que lo había atacado por la espalda, pero ya se tenía una idea de que podría ser un Mac agente. Hank estaba dispuesto a destrozarlo a puñetazos si era posible, por lo que empezó a correr directamente hacia la otra habitación. Sin embargo, el suelo debajo del hombre se había abierto, esto debido a una enorme cadena de acero oxidado que perforó su estómago como si se tratara de un pedazo de manteca. Y no acabó ahí, ya que dicha cadena lo jaló hacia ella. Lo último que pudo sentir fue su rostro y pecho siendo enterrados violentamente en contra del concreto. Este sentía como la maldita cadena se retorcía dentro de sus intestinos antes que abandonar el estómago de este. Decir que Hank estaba furioso era quedarse corto. Este ya estaba cansado de esta mierda. De forma abrupta, este había enterrado sus manos en el suelo, para de esta forma separar su cuerpo del concreto. Realmente tenía mucha furia que debía de ser descargada de una buena vez. Pero antes de que se pudiera centrar en el entorno, allí estaban ellos. Personas, para ponerles un nombre. Ojos negros, piel en tonalidad blanca y amarillenta, con ropas que ya conocía hace varias décadas cuando ya cazaba al sheriff. Estas personas estaban armadas hasta los dientes, con toda clase de armas blancas. Hank estaba demasiado aturdido, por lo que no podía escuchar nada. Lo único que podía hacer era ver, y vio como una de esas cosas se estaba acercando hacia él, y no venía con intenciones amables precisamente. ¿Los ángeles ya están atacando? Pero ¿por qué solamente vino uno? ¿Qué importa? ¡A comer! ¡Yo quiero las piernas! ¿Qué diablos hizo? Acabó con 5 de nosotros en un pestañeo. ¿Esta es la fuerza de los ángeles? Estaban nerviosos, asustados e incrédulos. ¿Cómo era posible matar de forma tan casual a uno de ellos? La banda caníbal, conocidos en el infierno como una de las bandas más temidas de todas. Pero este hombre, con mínimos esfuerzos, los estaba masacrando a todos. Sin embargo, si hubieran sido un grupo mucho más pequeño, claramente habrían huido sin pensarlo 2 veces. Pero en esta calle habían 52 de ellos. Ahora fueron reducidos a 47. El grupo de caníbales tenía la ventaja en números, y sumado a las armas que tenían, solo aumentaba más su confianza. Estaban tan seguros de que podrían abrumarlo y dejaron atrás el temor.
¡Vamos! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa? ¡Eso acaba con él! ¡Denle duro! ¡Golpéenlo! ¡Vamos! El bastardo se está curando. Te voy a destripar como los chanchos. ¡Qué adorable! Yo me largo de aquí, que se jodan. Sí, este hotel de mierda no vale la pena. Aquello no tenía sentido. Era sencillamente imposible. ¿Cómo era posible siquiera que esas mierdas andantes pudieran tomarlo desprevenido y mandarlo a volar a tantos metros? Si se hubieran acercado, este los habría decapitado fácilmente. Sí, había sido dañado anteriormente, pero esto era más por costumbre. Aún así, le pareció exagerado la forma en la que fue lanzado a volar. Pero sin darle tantas vueltas al asunto, este se había quitado los escombros de encima, recuperando la compostura. Pero cuando vio el campo de batalla, este vio un tentáculo oscuro. ¿Acaso esto era obra de Tricky? Ese payaso malnacido. Seguramente había venido por la revancha y para joderle la vida una vez más. Hank no era estúpido, sabía que Tricky era un maldito loco sin remedio con una gran fuerza. Si quería vencerlo, necesitaba armas de fuego ahora mismo. Sin embargo, cuando este había mirado al cielo, este no pudo evitar prestar algo de atención finalmente a su entorno. Estaba en una urbanización bastante peculiar. No reconocía para nada a ninguna de las edificaciones que estaban ahí. Todo tenía un color tan vivo. Se suponía que ya era abundante el rojo, con colores brillantes. El asesino se había acostumbrado al ambiente gris y deprimente, luego de haber asesinado al sol. Sin embargo, en el cielo de este lugar habían cosas raras, como algodones sangrientos flotando ahí. La respuesta más corta que se le vino a la mente fue improbabilidad. ¿Qué? ¿Pero qué acaba de pasar aquí? ¿Tú hiciste todo esto? Esa voz había llamado la atención de Hank, volviendo a centrarse en aquel tentáculo oscuro. Pero para su sorpresa, este ya no se encontraba más. Ahora, un par de metros hacia atrás, había una mujer vestida de púrpura, cabello rubio, piel blanca como la nieve y con un gran tridente entre sus manos. Pero lo que lo tenía pensativo y extrañado era la expresión que tenía en el rostro. Se veía asustada, preocupada. Tenía una mirada casi de lástima y ansiedad, mientras su cuerpo se estremecía junto al sonido de su agitada respiración. Lo que más lo dejaba intrigado era el por qué, en vez de sentir esa intención de muerte y violencia que percibía en absolutamente todo ser vivo, en aquella mujer no podía sentir alguna emoción dirigida verdaderamente hacia él, ninguna con un fin para dañarlo. La observó durante 1 minuto entero, sin despegar su vista de ella, analizándola como si fuera una computadora calculando las próximas posibilidades. ¿Ya empezó la guerra? ¿Pero qué mierda? Pero esto no puede ser. Los han reducido a todos. A la escena habían llegado más seres extraños que él no parecía conocer o comprender. Podía ver una sonrisa amarillenta, orejas de venado y un bastón de color rojo con un ojo. Sin duda, esto tenía que ser obra del payaso esquizofrénico. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando aquella mujer dio un paso hacia adelante.
Hank se preparó para lo peor. Pensaba que lo atacarían, por lo que este comenzó a calcular una estrategia. Primero, el más peligroso sin duda sería el chico araña. Debe de centrarse primero en las ametralladoras. Si este se movía lo suficientemente rápido, se las podría quitar. Sin embargo, la voz de esa mujer se hizo presente, y su tono no era de molestia, ni siquiera de furia, sino más bien de miedo. ¿Por qué había matado a sus amigos? ¿Por qué el cielo me envió para hacerles daño? ¿De qué diablos estaba hablando esta mujer? Incluso para Hank, esto le parecía indignante, sabiendo perfectamente que los caníbales fueron los primeros en atacarlo, y él se había defendido. ¿Dónde estoy? Esas fueron las palabras que salieron de su rasposa y destrozada boca. La voz de aquel sujeto los había sorprendido, haciendo que un escalofrío recorriera por las columnas de todos los habitantes del hotel. Pero sin embargo, Charlie aún seguía caminando hacia él, con una mirada confundida. ¿Por qué mataste a mis amigos? ¡Responde! Charlie volvió a replicarle eso. En un punto normal, le habría reventado el cráneo a punta de golpes. Sin embargo, le parecía curioso que un ser viviente no sintiera odio, o al menos un impulso asesino en contra de él. Por lo que, vencido por su curiosidad, quería saber hasta dónde llegaría esto. Hank no podía hablar mucho, tenía la mandíbula y la garganta destrozadas, por lo que este simplemente se había señalado una herida que ya estaba cerrada pero no curada. Y esto había sido suficiente para que la mujer se llevara las manos a la boca. Oh no, lo siento mucho. Todo fue un terrible malentendido. ¿Malentendido? ¡Charlie! ¡Acaba de aniquilar a nuestro ejército! Por primera vez estoy de acuerdo con Angel Dust. Ese tipo ha comprometido al hotel y a nosotros. No, chicos, no. Esto fue mi culpa. Estuve en el hotel y seguramente no quería lastimar a nadie. Todo fue un malentendido. La mujer parecía avergonzada e incluso estresada. Se habían puesto a discutir entre ellos, y Hank se había comenzado a aburrir. Pero sin duda, algo que se robó el interés del hombre fue aquel extraño objeto que la mujer tenía. Ese tridente. Nunca jamás había probado uno de estos, por lo que tranquilamente comenzó a acercarse a Charlie para quitarle el arma. Instintivamente, este había agachado su cabeza y giró su eje saltando hacia la derecha. Había esquivado 3 balas, y eso solamente hizo que el infierno volviera a desatarse. Déjate de nosotros, fenómeno, o voy a llenar tu culo de plomo. ¡Angel! ¡Espera! El cuerpo de Hank comenzó a estremecerse. Cada célula de su cuerpo se llenaba de una ira indescriptible. Había pasado mucho tiempo desde que había experimentado una sensación tan fervida como esta, como aquella vez que lo inició todo. Su cuerpo espeluznante se había estremecido también, y su horrible mandíbula lentamente se abrió, dejando ver los hilos de sangre que escurrían. Él había llegado al punto de éxtasis. Los trabajadores del hotel estaban un poco aterrados. No entendían qué le pasaba a ese sujeto, pero alguien sí lo entendía. El sujeto con orejas de venado. Este lo había notado casi al momento de ver por primera vez al hombre. Ese nuevo pecador, si lo podríamos llamar así, les estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa normal, era una sonrisa psicótica. Este tipo acababa de tener un brote psicótico. El venado vivió el tiempo suficiente para ver casi todo tipo de personas en sus diversos comportamientos, incluyendo estados emocionales, e incluso se terminó familiarizando con enfermos mentales, y no sabía cómo, pero regularmente se llevaba bien con algunos. Claro, su masivo ego le impedía darse cuenta de forma verdadera que él también estaba enfermo, y por eso mismo, él estaba nervioso. Por primera vez en tantos años, quien tenía delante no solo parecía ser plenamente consciente de su estado mental, sino que parecía disfrutar de lo que estaba ocurriendo con su cuerpo y con él mismo, como si ya estuviese acostumbrado. Aquella aura pura de violencia, dolor y muerte eran tan densas que ni siquiera podía pensar en la cantidad de actos desastrosos que este sujeto había realizado. De forma estrepitosa, un gran tentáculo oscuro había perforado el suelo en donde antes estaba el hombre,
el cual había saltado para esquivar dicho ataque. Apenas tocó el suelo, este sintió como le disparaban. Al verse completamente acorralado, Hank decidió escapar. El grupo ante esto decidió perseguirlo, pero al ver que habían diferentes caminos, estos decidieron separarse. No escaparás, maldito bastardo. Chicos, ¡alto! El hotel. Creo que yo volveré al hotel.